Bueno, mi nombre es Pablo Mercado, soy arquitecto y me gusta el patrimonio, me gusta también algo del arte. Creo que, digamos, mi formación está armada un poco desde la universidad, después por otro lado desde el Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana, que es Eudal Rosario, también desde instituciones como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, acá de la Comisión de Patrimonio, y también he participado en grupos. Yo creo que este tema ahora de la modernidad y las redes funciona interesante, y está por ejemplo Basta de Demoliciones, fotografía de estampas de Rosario, y creo que eso le da a la ciudad una dinámica interesante y poderosa. Pablo, por tu experiencia en tu trabajo, en los grupos donde te desarrollás, ¿qué crees que piensa el rosarino respecto de su ciudad, de sus edificios paradigmáticos, de su patrimonio? ¿Se interesa por resguardarlo, por conocerlo? Yo creo que el rosarino está descubriendo Rosario. Creo que Rosario es una construcción, es una identidad, digamos, un patrimonio que todos los días va construyéndose. Y por ejemplo, en mi experiencia, si tuviera que hablar, o sea, al principio es como que hicimos, no sé, la experiencia de Semana del Patrimonio con el Colegio de Arquitectos, y eran como primeras experiencias. Como primeros pasos. Primeros pasos. Y hoy, por ejemplo, yo creo que se está dando un ambiente de patrimonio, que hay grupos en internet, grupos que hacen recorridos. Como que la ciudadanía está más concientizada. Y como que también la ciudadanía ha construido esa identidad, porque la conciencia yo creo que tiene que ver con la identidad. No hay conciencia, es una identidad donde dicen esto que yo vivo todos los días es valioso porque es mi barrio. Forma parte de mi identidad. Y no sería yo si no estuviera esto acá al lado mío. Claro. Entonces yo creo que eso, digamos, no tuve una experiencia educadora para mí, pero sí creo que me sirve a veces hacer que distintos grupos asocien determinadas cosas de la ciudad consigo mismos y que desarrollen determinadas habilidades. Por ejemplo, los de internet, los que recuperan fotografías, a los grupos que les gustan los recorridos, o por ejemplo yo he participado en grupos, no sé, esta guía de arquitectura, o el grupo de Cedodal, o investigaciones de CONICET, y yo creo que por ahí hay un momento donde la ciudad, que tiene la gente de a pie, necesita una información en otro idioma. Claro. Y con otro tipo digamos, de expresividad, con cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con lo artístico, con lo actoral, y donde lo académico de la investigación a veces se convierte en algo frío, porque estoy hablando del objeto de estudio. Claro. Y la ciudad, un complemento a la ciudad es una emoción. O sea, es como cuando yo hablo de Rosario, y te preguntan no sé, estás en Europa, te dicen, ¿vos de dónde sos? Y nosotros los rosarinos tenemos que hacer todo un trabajo para lograr decir de Santa Fe, República Argentina, ciudad de Rosario. Sí. Empezamos por Rosario, seguimos por Santa Fe para ubicarnos en algún lugar y después le contamos que somos argentinos. Pero el rosarino habla con un español y no le va a decir yo soy argentino, yo soy rosarino. Tal cual. Entonces eso me ha pasado, y en un punto digo, no es un problema, no es una debilidad, es una fortaleza nuestra. Entonces eso de la identidad, de poder recuperar el idioma también, esto de que nos cargan, que nos comemos las heces. Que es real. Que es real y que tiene que ver con la identidad nuestra, como la arquitectura nuestra, como el paisaje. En esto yo creo que la experiencia del patrimonio no es una experiencia que esté cerrada. Yo creo que es una experiencia que hay que ir haciéndola. Y por ejemplo, había escuchado de proyectos turísticos, y yo creo que el turismo ayuda al patrimonio. Totalmente. Y se fortalece el patrimonio cuando viene un turista, pero el turista tiene que saber a qué va. Pablo, ¿considerás que la ciudad de Rosario está preparada para convertirse en un foco turístico? ¿De qué índole crees que podría ser? ¿El turismo natural, un turismo cultural, un turismo deportivo? Rosario y el turismo. Sí,
Sí, yo creo que Rosario tiene la potencia de poder ser, vos decís, turismo deportivo, o sea, en Rosario tenemos esa cuestión de la identidad de Newell y Central, y Central Córdoba, y los clubes de barrio, o sea, yo por ejemplo he venido, han venido primos de España y querían ir a conocer las canchas. O sea, claro. Para ellos nosotros tenemos una tradición de futbolistas espectacular, sí, y realmente lo podemos explotar, eso está. Después me decís la ciudad como turismo de paisaje, turismo natural, o sea, el paisaje maravilloso. En esto creo que hay un problema, o sea, el río y lo que no es río, ¿qué es? Entonces tenemos que entender esta pampa, este paisaje, esta llanura, claro, estas lagunas encadenadas, este vacío, y entender ese espacio no como algo, un baldío, sino como un paisaje donde el horizonte a veces tiene que resolverse de otra manera y el paisaje tiene que darle fuerza. Es como si, por ejemplo, no sé, haces un viaje a Cambridge y te enojas porque hay césped. Claro. Y acá es porque hay pastizal. Y el pastizal de acá, si lo continúas, llega hasta Venado Tuerto, qué sé yo, es todo lo mismo. Ahora, no puedo hablar del río como paisaje. El río es el límite de mi paisaje hoy. Entonces yo creo que en eso es una visión sesgada, donde no estoy viendo todo lo rico que tengo hacia adentro de ese lugar, donde cuando pongo una casa no la pongo en el río, la pongo en la tierra. Exactamente. Y el desarrollo de paisaje yo creo que está en pañales en Rosario. O sea, de cómo armar cada árbol es un esfuerzo que alguien plantó, porque el árbol no es algo autóctono. O sea, desde el bajo de las ceibas, que teníamos las ceibas y el sauce llorón y el espinillo, en el borde del agua no tenemos árboles dentro del paisaje. Entonces eso es algo cultural, que lo tenemos medio confuso, sí, pero que hay que desarrollarlo también en la cuestión de diseño como arquitectos, en la cuestión del turismo, y en pensar que alguien que viene de afuera, por ejemplo, no sé, de la yunga tucumana, esto le parece una extrañeza, y el río es importante, pero también es importante esta nada, este pastizal, que acompaña al río, y el trabajo de perspectiva y de vacío. O sea, en eso yo creo que los pintores han sido muy hábiles, por ejemplo, no sé, García Carrera o Berni, que han dibujado esa llanura de una manera magistral, donde no tienen problema, o el mismo Fontana, por ejemplo, que hace el Tajo y bueno, sabe si está pensando en la llanura y en el vacío o en qué. En esto también creo que la cuestión, por ahí Rosario, para poder responder al turismo, tiene que tener un texto. Y hoy por hoy yo creo que a veces el turismo es más bien aventura. O sea, viene gente a buscar el Art Deco, a buscar el Art Nouveau, a buscar, no sé, el turismo del puerto, y se encuentra con que nosotros no tenemos la estructura armada para que el sábado y el domingo eso esté abierto. Entonces eso está bueno también, porque está en pañales, nadie lo hizo, hay que hacerlo, y qué sé yo, el Palacio Minetti se puede abrir sábado y domingo, o por ejemplo el edificio de Peli o el edificio de Álvaro Siza, que es una arquitectura moderna, que no es una arquitectura antigua. Sobre el patrimonio cultural, yo creo que, por ejemplo, así como están las fiestas de las colectividades, pero la colectividad armada sobre la comida, por ejemplo, sí, el patrimonio cultural, por ejemplo, los arquitectos, cuando yo pienso en los franceses, los italianos, los suizos en Rosario, y por otro lado pienso en los barrios, o pienso también en los lenguajes, o sea, el lenguaje de los italianos, el lenguaje del Art Deco, del Art Nouveau, el lenguaje de los modernos. Todo eso son distintos lugares, o puedo pensar, por ejemplo, la ciudad, cómo creció, y pensar las plazas, no sé, la Plaza Brown, la Plaza, mira lo que te voy a decir, Plaza Iriondo, la Plaza López, la Plaza 25 de Mayo, la Plaza San Martín. O sea, hay un montón de recorridos que están armados en la ciudad, que simplemente tenemos que poder hilvanarlos y unirlos. Y en esto creo que esa cuestión cultural tiene una, no sé, por ejemplo, para mí en la cultura de Rosario, esto que vuelvo al rosarino, digamos, nosotros somos rosarinos, y ese rosarino viene de la época de la Confederación, y es mi interpretación como arquitecto y como rosarino. O sea,
en la cultura mía yo no soy rosarino desde que Belgrano puso la bandera en la barranca, sino desde que un rosarino dijo que estaba del lado de Urquiza y que no estaba del lado de Rosas. Yo creo que en ese momento la construcción de Rosario fue importante y está en las calles, digamos, en el 1 de mayo, en el 25 de diciembre, en la calle Libertad, en la calle Progreso y la calle Comercio, y no en esta cuestión de simplemente cerrarme a la bandera. La bandera es un símbolo nacional que simboliza la nación, pero no es lo mismo que la libertad, el comercio y el progreso, que son tres intangibles, no lo tangible sino lo intangible, tres ideas que hicieron lugar en Rosario. Y no sé, tengo a los ingleses, los franceses, los alemanes haciendo base en la ciudad de Rosario para poder hacer negocios sobre Argentina, o sea, o toda esta pampa. ¿Qué considerás vos que le faltaría a trabajar más o posicionarse más a Rosario para convertirse en una marca ciudad, como fue el caso de Barcelona o Bilbao? ¿Qué nos haría falta? Por ejemplo, cuando a mí me decían que Rosario era la Barcelona argentina. Se la compara mucho. Se la compara mucho. Entonces yo fui a Barcelona y una de las diferencias que vi es que Barcelona tiene 8 líneas de subte. Entonces dije, ¿cómo podemos comparar una ciudad como Rosario con una como Barcelona, donde hay una asimetría tan grande? O sea, dije, no podemos decir el centro de Barcelona puede ser peatonal, y claro, pero hay 8 líneas de subte, y el centro de Rosario puede ser peatonal. O sea, en ese punto digo, las ciudades no son comparables. Pueden ser de alguna manera análogas, pueden tener algún tipo de relación, pero yo no puedo decir que nosotros somos... Yo en esto pongo en duda el modelo de Barcelona como Rosario. O sea, está al lado del agua, sí, puerto. El otro día me contaban de que Rosario tuvo en un momento 3 barcos contra el muelle, esperando llegar al muelle, y que era el segundo puerto después de Rotterdam. Y hoy no hay ningún barco desde la parte sur hasta el norte sobre el borde de Rosario. O sea, nosotros como puerto no tenemos ningún barco, y en su momento éramos el segundo puerto del mundo. Eso tenemos que pensarlo. O sea, la Barcelona hoy por hoy sigue siendo un puerto comercial muy importante, y no está pensando que es o turismo o puerto. O, por ejemplo, en Frankfurt, o turismo o convenciones. Digamos, hay muchas cosas que el turismo potencia, pero que de ninguna manera desplaza, sino que las concentra. En esto creo que también hay una cuestión de, por ello me puedo tomar cierta posición, a lo mejor más en mi adolescencia, y creo que ahora la cuestión de mi madurez me permite pensar que está bueno que haya múltiples actores. En esto yo creo que los grupos de los barrios, o por ejemplo las gestiones de empresas privadas, como por ejemplo, no sé, hicimos ahora el Palacio Fuentes, que es un privado, que se anima a mostrar su edificio, o por ejemplo la Semana del Patrimonio, que es con el Colegio de Arquitectos, o por ejemplo ustedes que están armando sobre patrimonio en Rosario, digamos, poniendo el eje en Rosario, donde los rosarinos nos podemos venir y hacer, digamos, formar, que es muy difícil la formación. O sea, yo digo en un punto, yo como rosarino, ¿cómo me formé? Me formé escuchando y yendo a otros lugares, qué sé yo, Ramón Gutiérrez, Roberto de Gregorio, algunos golpes, porque también había gente que me decía, usted no sabe nada. Claro. Yo he tenido un 1 en historia en la Facultad de Arquitectura y me hice cargo de eso, es así. ¿Y después te especializaste? Y no sé si me especialicé, pero en un punto traté de entender de que había maneras de entender que no coincidían, y que había potencialidades y que a lo mejor yo no sabía, pero al mismo tiempo sí sabía. Entonces creo que, por ejemplo, cuando alguien se acerca, no viene a escuchar lo que yo le digo, viene a poder pensar. A reflexionar juntos. A reflexionar juntos. Entonces yo en esto creo que ¿cómo puedo construir el turismo? Yo pienso que el turismo no es cuestión de darle como mono sabio lo que es Rosario, porque no lo sé. Y Pablo, ¿qué nos falta a los rosarinos entonces? Yo creo que nos falta poder tener más textos sobre Rosario. O sea, viene un turista y ¿qué texto hay de Rosario que se pueda llevar? Esta guía está agotada. Agotada en su primer año se agotó. Igual es una guía del año 2001. Que
pasaron cosas desde el 2001. Y en esto creo que nos faltan publicaciones, nos falta investigación, nos falta, por ejemplo, el tema del archivo, o sea, cómo accedemos a los archivos, cómo guardamos los rosarinos nuestra historia, o sea, cuál es el archivo rosarino. ¿Dónde recurrir? ¿Dónde recurrir? Y después también nos faltan relatos. Estos son inventos de, por ejemplo, cómo es el rosario de la Confederación, cómo es el rosario del fútbol, cómo es el rosario de los poetas, el rosario de los artistas, y al mismo tiempo de que vengan gente de afuera y que de acá se puedan encontrar, por ejemplo, con un museo abierto el día sábado para ver algo que solamente en Rosario se puede ver. Porque si yo vengo a Rosario para encontrarme con una obra de pintura que la voy a encontrar en Buenos Aires o en Córdoba o en otro país, es como que no tengo una identidad que haga que la gente diga qué interesante esto. Claro, ¿no? Y eso pasa también con los recorridos. O sea, nosotros cuando hacemos los recorridos, que lo hacemos con los grupos de Basta de Demoliciones, con fotografía de estampa antigua de Rosario, que a su vez interactúan con grupos como el de Chesortu, como el grupo de Saladillo, el grupo de Alberdi, que han viajado a otros pueblos, porque Rosario tiene conexión, sí, o sea, directa con todos, el Gran Rosario. El Gran Rosario en un momento estaba conectado por tren. Entonces te cuenta, cuando hicimos el recorrido de San José, que vos ponías una película en el San José y que la persona terminaba la película, se iba a la estación de trenes y en 15 minutos estaba en Fisherton poniendo otra película en tren. Entonces ese Rosario, que es un hinterland de este lado del río, hoy funciona también del otro lado del río y podemos sumarle Victoria. Claro. Entonces, ¿cómo esa avenida que era el río Paraná, que hacía que desde Corrientes hasta Montevideo, Río de Janeiro, Buenos Aires, lo que en una época llamábamos la ruta de los barcos, también es toda una historia que a Rosario lo atraviesa? O sea, éramos el puerto de la Confederación y durante mucho tiempo Miguel de Marco tiene un libro muy lindo que se llama La batalla por el puerto de Rosario. O sea, todas esas historias yo creo que está bueno poder bajarlas al turismo, a bajarlas, por ejemplo, de que no sean investigaciones doctorales, sino que sean recorridos, que sean cuestiones donde uno los pueda contar y que los chicos, porque no me sirve tampoco contárselo a mis mayores, sino contárselo a los más chicos para que lo puedan seguir distribuyendo. Pablo, partiendo de los orígenes de Rosario y de su pujanza, ¿qué relación encontrás con los cambios que están aconteciendo en estos últimos años en la ciudad? Yo creo que los rosarinos somos, no sé, podría decir como un poco como dispersos y nos cuesta valorar. Es algo que nos diría Tevez, es dificultoso. Y en esto creo que desde un tiempo esta parte como que eso es más fácil, o nosotros podemos reflexionar y poder revisar un poco en parte la historia y en parte cómo son los procesos de la ciudad. O sea, yo creo que Rosario es una ciudad muy compleja, donde está siempre muy atada a lo económico. Totalmente. Y por otro lado también tiene una movida cultural que funciona como no funciona en Córdoba y como no funciona en Buenos Aires, que tenemos una identidad, por ejemplo, en la plástica. No sé, están, por ejemplo, Mercado del Arte en Córdoba, que es toda una feria de arte, y Rosario no tiene el nivel que tiene, por ejemplo, Arteba, o tiene esa feria de arte de Mercado del Arte, pero sí tenemos una movida cultural muy potente. Y en eso creo que nos falta podernos poner en contacto y ponernos en relación. Por ejemplo, sectores privados, yo cuando vos me decís el origen de Rosario pienso en los emprendedores, los privados. Algunos lo llaman como la burguesía, que como que como que jorobaba a la gente. Y yo creo que bueno, el burgués también lo podría haber hecho, también son las épocas. O sea, en un momento no votaban todos los ciudadanos, votaban solamente los que tenían dinero, en otro momento votaron todos los hombres, en otro momento no votaban las mujeres, después sí votan hombres y mujeres, o sea, y Rosario está también dentro de esa historia.
Y en esto la provincia, la municipalidad, la nación tienen que tener una responsabilidad en Rosario y también los ciudadanos. O sea, que tengamos representantes no quiere decir que nosotros tengamos que delegar nuestra responsabilidad. Partiendo de que Rosario siempre tuvo un espíritu de emprendedor, de la pujanza desde lo privado, ¿no? Sí, yo creo que también hay historias que, por ejemplo, si uno hablara de coleccionismo, el Estado tiene obras en colecciones de museos, pero hay ciertas, digamos, historias que las guardan los coleccionistas porque deciden qué quieren conservar y qué no quieren conservar. En eso yo creo que también cuando uno habla de patrimonio y de turismo, en un punto hay algunas decisiones que no pueden ser del Estado, tienen que ser del privado. Y está bien que el Estado no las asuma. Y en esto creo que los privados, yo me asocio como un privado, digamos, creo que podemos hacer, digamos, nuevas interpretaciones, hacernos cargo de esas interpretaciones y divertirnos haciéndolos jugar y formar, digamos, nuevas culturas, qué sé yo, no sé si la cultura está cerrada en lo histórico. En esto pienso en el futuro, ¿no? O sea, y yo pienso por ahí en el 2001 cuando hacíamos los primeros recorridos en el Teatro El Círculo, después vino el Congreso de la Lengua y como que el Teatro El Círculo se convirtió en la obra de Rosario. El protagonista. Y también pienso en esto de los recorridos que empezamos a hacer, no sé, en algún momento como algo turístico para amigos o espontáneos, no sé, los planteamos desde Cedodal o desde el Colegio de Arquitectos. Y hoy por hoy yo creo que la ciudad se está dando todo como un ambiente, lo que yo llamo ambiente en distintos lugares, que eso va funcionando. Y eso yo creo que eso hace que el turismo se acerque. O sea, viene gente de afuera, por ejemplo, de otros lugares a ver qué pasa en Rosario. Es un ejemplo también Rosario. Y eso creo que se va construyendo en el día a día. Y si yo pienso del 2001 a hoy, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasará de acá a 10 años también? Y la otra también es poner proyectos, o sea, decir, bueno, ¿qué publicaciones se pueden hacer? O qué otros recorridos puede haber, o cómo viene un turista y se queda, por ejemplo, con libros sobre la historia de Rosario. O sea, yo creo que hoy no tenemos nosotros para ofrecer al turismo todo eso.